Buenas noches, ahora sí, vamos a iniciar, esperando. Vamos a disponernos de corazón, dispongámonos para el Señor. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Alabado seas, oh Dios omnipotente. Bendito seas, Señor y Dios nuestro. Te alabamos, te adoramos y te exhortamos, Señor. Te damos a ti toda nuestra adoración y nuestra alabanza, reconociéndote como el Dios fiel, el Dios santo y el Dios justo, benevolente y glorioso. Así ha sido con nosotros hoy nuevamente, Señor, en este nuevo día, en el cual, reconociéndote como nuestro Dios y como nuestro Señor, hemos venido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret para ponernos en tus manos, para que nos instruyas en tu justicia y en tu verdad, para que nos ilumines con tu Santo Espíritu, para que con él interiormente nos ayudes a formar un corazón dulce, manso y humilde como el tuyo, para que dentro de nosotros podamos borrar y sacar y anular todo lo que tiene que ver con eso que nos hace, Señor, que no nos podamos perfeccionar, que podamos ser esos verdaderos discípulos que tú esperas, Señor, esos verdaderos soldados, porque nos falta fidelidad, porque nos falta honra, Señor. Y aquí estamos, Señor, reconociendo que mucho nos falta, hermoso Dios, pero que en ti es donde podemos completar. Y por eso, sabiendo que tú eres la completitud nuestra, venimos ante ti. Venimos ante ti, oh Dios, aunque nuestros ojos no te vean. Sabemos por fe que tú todas nuestras oraciones las escuchas. Que tú, Señor, escuchas todas nuestras plegarias y nuestras oraciones. Que tú estás pendiente, Señor, a tu pueblo y a todos tus hijos. Que tú estás ahí cerquita, Señor, de los que te buscan. Tú estás cerca de los que tienen hambre de sed y justicia. Tú estás cerca, Señor, de los que te adoran, de los que te aman. Tú estás, Señor, cerca del que lo necesita, del pobre, del humilde, del necesitado, del enfermo. Pero sobre todo estás cerca, Señor, del que te invoca de corazón. Tú estás cerca del que te busca, Señor. Tú estás cerca del que ha renunciado al mundo por buscarte a ti. Aunque tú estás tan cerca, Señor, para el bueno y el mal, pero el malo, Señor, no doblega su corazón engreído para reconocerte y para darte la gloria y poner sus vidas en tus manos. Tu hermoso Dios, tu hermoso Padre, tú sí lo haces todo, Señor, en tu hermosa, grandiosa y vendosa bondad. Y por eso hoy, reconociéndote como nuestro Dios, nos hemos reunido en tu santo nombre, para que esta noche, Señor, nos instruyas y nos des de conocer de tu palabra, para que nos des a conocer de tu hermosa bondad, para que nos instruyas en el Espíritu Santo, de tu palabra, de lo que debemos conocer, de lo que tu hermoso Dios quiere que nosotros conozcamos, de lo que podemos encontrar de enseñanzas para vida eterna, de saber que en tu palabra, oh Dios, tenemos alimento y tenemos fuerza, que en tu palabra, Señor, nos iluminamos, que en tu palabra nos renovamos. Renuévanos, Señor. Renuévanos interiormente con tu Espíritu Santo y ayúdanos a tener dominio en nuestra mente, dominio en nuestros labios y dominio en nuestro cuerpo. Ayúdanos a ser como las rocas profundas y grandes de los mares que no son arrastradas por las corrientes.
a ser transparente como los aires y claro como las aguas. Bendito Dios, a ser astuto como la serpiente, pero también manso como la paloma, para que así podamos obrar y vivir conforme, Señor, a tu santa voluntad y aquello que tú nos has querido enseñar, una verdadera vida cristiana. Que forjemos dentro de nosotros, Señor, en las enseñanzas y en este alimento espiritual, un corazón lleno de amor, un corazón de servicio, un corazón que se entrega y que se da, un corazón compasivo, Señor, un corazón, Señor, misericordioso, porque tú darás misericordia, Señor, a quien haya brindado misericordia. Tú le darás perdón a quien haya perdonado. Por eso oramos, Señor, por los que nos persiguen. Oramos, Señor, por los que nos han hecho daño. Oramos por los que traman, Señor, hacernos daño. Y los ponemos en tus manos. Y rogamos para que ellos, Señor, sean transformados en su corazón. Para que su vida, Señor, salga, Padre, de la oscuridad o del encerramiento. Porque quien planea venganza, Señor, quien actúa con el odio no te ha conocido, Señor. Su vida puede estar, Señor, en un abismo de oscuridad. Por eso, hermoso Dios, oramos por ellos, Padre. Oramos para que ellos recobren conciencia, para que ellos se dispongan, para que ellos sean capaces, Señor, de romper y renunciar a los apegos del mundo. Y para que ellos vengan a ti, adorándote, exaltándote. Y seamos, hermoso, bello Dios, unidos en tu Espíritu Santo, para gloria de tu nombre y solo de tu santo nombre. Porque el único que debe ser exaltado y glorificado y el nombre que debe estar en lo alto es tu nombre, Señor. No el nombre de ninguno de nosotros, sino es tu nombre, el que debe ser adorado en todos los corazones. Y por eso lo proclamamos, Señor. Por eso, Señor, hoy nos afincamos en ti. Nos queremos quedar en ti, Señor. Y disponemos este tiempo de aprendizaje, no aprendizaje de letra, sino aprendizaje de vida. Porque sabemos que aquí está, Señor, no una letra, Señor, muerta. Esta es una palabra, Señor, que tiene vida. Una palabra que es viva y eficaz. Una palabra que es como espada de doble filo, cortante y punzante. Una palabra que hace efecto sobre cada uno de nosotros, transformándonos para hacernos cada día mejor. En tu nombre, hermoso Dios. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Báñanos, Señor, con tu Espíritu. Regocija dentro de nosotros tu hermosa y bella luz. Danos tu sabiduría, tu inteligencia, tu discernimiento. Danos el comprender lo que es bueno y lo que es malo para hacer solo lo bueno, ya que lo bueno es grato a ti y es para el bien nuestro. Amén. Bien, buenas noches para todos, sean bienvenidos. Una noche más para compartir la palabra y leer y escudriñar, pidiendo la luz del Espíritu Santo. Te pedimos que les sea el Espíritu Santo que los guíe a ustedes a entender, para que podamos nosotros juntos edificarnos y compartir de la palabra, crecer en ella. Bueno, vamos a leer el libro Deuteronomio capítulo 23. Deuteronomio 23. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas.
Dice el capítulo 23. El eunuco. ¿Ustedes saben qué es el eunuco? El eunuco eran aquellas personas que servían al rey, servían pues a aquellos que eran, por decir así, terratenientes. No era la palabra terrateniente, pero eran las personas que podían tener esclavos. Pues tenías que tener un nivel de poder para adquirir esclavos y demás. Los eunucos eran hombres, porque no podía ser eunuco mujer, eran hombres que le servían por lo general a la reina, servían en palacio, pero ellos se hacían, por decir así, la circuncisión del miembro para poder así servirle solo al rey sin que existiera la probabilidad de que se pudiera consumar algo entre el hombre. Entonces lo hacía el hombre como una muestra fiel de servicio al rey o a la reina. Por eso es que una parte del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Mateo, cuando Él dice que hay unos que se hacen eunucos por el reino de Dios, pues habla un poco también acerca de aquellos hombres que castran su vida sexual, no literalmente, sino espiritualmente, para servirle a Dios. Esa es una de las citas bíblicas a las cuales se ahincó el sacerdocio para poder poner la disciplina del celibato de los sacerdotes. ¿Ya? Porque ahí dice que hay algunos que renunciaron. O sea, dice, la palabra dice, hay algunos que se hicieron eunucos por el reino de los cielos. Queriendo decir que tú quedarte soltero por el reino de los cielos no es pecado y no te vas a apartar a ti del reino de los cielos. Como muchos ahora dicen que tienes que casarte porque si no te casas estás mal. Bueno, yo no sé dónde sacaron eso, pero obviamente está mal, es una locura. No es obligatorio poderte casar. No es obligatorio poderte casar. Y tú puedes servirle a Dios estando soltero. Y puedes ganarte el reino de los dioses estando soltero. Entonces, pero hay algunos que se hacen exactamente, y eso es lo que hace el sacerdocio. El sacerdocio hace un voto de celibato donde renuncia a los placeres de la carne, a esa vivencia carnal, para poder entregarse totalmente al Señor. Entonces, en los antiguos tiempos, la castración era literal. En este nuevo tiempo, la castración es espiritual. O sea, ellos se contienen y no adquieren mujer ni esposa para poder entregarse al Señor. Entonces dice aquí, el eunuco cuyas partes han sido majadas, cercenadas o cortadas, lo que les decía, no entrará en la iglesia o pueblo del Señor. ¿Ya? Tampoco el bastardo, esto es el nacido de mujer prostituta. ¿Quiénes son los bastardos? Los nacidos de mujer prostituta. Podrá entrar en la iglesia del Señor hasta la 10ª generación. Vea lo delicado antes que era tener un hijo bastardo. No podría entrar en la iglesia hasta la 10ª generación. Y eso aplica hoy en día en
en este tiempo en la iglesia, pues ya no aplica. En esa parte, en eso sí ha cambiado un poco ¿ya? Ahí es donde nosotros se me fue la idea. Bueno, entonces ahí es la importancia, porque con nuestro Señor Jesucristo todas esas maldiciones del pasado fueron anuladas. En el Antiguo Testamento había muchas maldiciones anuladas en este sentido. Por ejemplo, no podían entrar a la iglesia tales tipos, ni las mujeres, eran muy restringidos. Mira que con nuestro Señor Jesucristo ya esas restricciones son quitadas. Muchas restricciones en la vida espiritual fueron quitados con el sacrificio y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Expió y quitó eso. Entonces, esta es una de ellas. ¿Por qué? Porque ahora el hijo de la prostituta puede entrar. El hijo del adulterio puede entrar. ¿Pueden ser redimidos? Sí, pueden ser redimidos. Obviamente llevan una carga dentro de ellos de pecado. Por eso es que, ¿por qué hoy las generaciones cada vez más les cuesta más a los jóvenes poder recibir la gracia de Dios? Porque tienen una carga del pecado, del adulterio de sus padres y de la madre, la fornicación de la madre, lo que se dedicaron. Muchos dirán, bueno, pero nuestro Señor Jesucristo no vino a abolir eso. Sí, Él vino a abolir para los que se entregan y creen. Por eso el Señor dijo, para todos aquellos que me siguen y creen en el Señor, serás salvo tú y tu familia. O sea, se refiere a aquellos que se entregan y son justos. Pero dígame, ¿dónde están los justos de hoy? Si hoy nos están vendiendo un evangelio laxo, donde los hermanos protestantes te dicen que simplemente levanta la mano, dice que te arrepientes, que crees en Cristo y ya eres salvo. Te están diciendo eso, que ya tú eres salvo. Porque ellos te dicen que la salvación no se pierde. Que el día que tú levantaste las manos y dices, me arrepiento de ese pecado, ya yo soy salvo. Imagínense usted. Entonces eso no puede ser así. Hay una obra redentora que comienza, y la obra redentora no comienza ahí en una declaración de fe, pero sobre todo comienza en el bautismo. Porque en el bautismo nosotros entramos a ser parte. Porque dice nacemos, ojo, debemos nacer del agua y del espíritu. Y el Señor enseñó que en el bautismo nosotros nacemos de nuevo. Entonces yo no puedo recibir nada si yo no nazco de nuevo. Entonces yo el primer paso es volver a nacer nuevo. ¿Y cómo vuelvo yo a nacer? En el bautismo. Hay un bautismo en agua y un bautismo en el espíritu. Pero debo comenzar, ¿por qué? Por el bautismo en agua, para luego recibir el bautismo en espíritu. Claro que ese bautismo en espíritu es como el de Pentecostés. Es donde ya tú recibes es que cuando tú te bautizas en el agua recibes, ¿qué recibes tú? Tú recibes allí, por decir, quedas sellado y entras a ser parte del pueblo de Dios, tu nombre. Entonces tú recibes como el bebé que le ponen sus primeros pañales, recibes tú esa vestidura de Dios. ¿Ya? Ahí es donde tú recibes. Y cuando tú bautizas, tú recibes el bautismo del Espíritu como de Pentecostés. Ya tú no recibes ese cilicio, ese vestidito del bautismo. Ahora tú recibes, por decirlo así, un uniforme de vestidura de guerra, de soldado. ¿Sí ves las dos diferencias? Es como si tú recibieras unas armas. Entonces se ve diferente. Que los que están en el mundo espiritual reconocen. Los que están en el mundo espiritual reconocen esos que tienen esa vestidura espiritual, que es una vestidura espiritual de autoridad y poder. Los demonios conocen si tú en realidad tienes autoridad o poder.
y hace parte de lo que tú no ves, la luz que hay dentro de ti, la luz que está del Espíritu Santo. Eso para ellos se convierte en una luz que a veces ellos no pueden. Mire, no lo digo yo, en el Evangelio está que cuando Jesús llegaba y estaban los espíritus, decían: apártate de nosotros, ¿por qué nos vienes a mortificar? Les molestaba la presencia del Señor, era la luz del Señor. Y ella, el Señor, a una orden, se sacudían y gritaban y aullaban y se iba. Era en la presencia poderosa la luz de Dios. Entonces ellos podían ver lo que nosotros no podemos ver. Ellos ven qué hay, qué reflejamos nosotros, qué vestidura tenemos. ¿Ya? Entonces nosotros hoy podemos anular ese título que ganamos de bastardo, de la hija de la adúltera, y todo eso lo podemos eliminar de nosotros, de nuestra vida. ¿Con qué? Con nuestra consagración. Y con esa consagración nuestra podemos anular todas esas maldiciones que estaban puestas en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son? Hasta la 10ª generación. Pero si tú no te arrepientes, si tú no te entregas, si tú no buscas al Señor, entonces se puede quedar allí, ¿qué? Se puede quedar esa maldición en ti. Entonces, sí ha desaparecido y no ha desaparecido. Porque las maldiciones Dios nos dio para poderla ayudar a desaparecer. Pero sí cumplimos lo que Él dijo. Nos dio, nuestro Señor Jesucristo vino para que en el nombre de Él todo eso fuera derrumbado. Pero dice el Señor, nos entregó a su Hijo para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Para que todo aquel que crea en Él. Ahora, ese creer en Él no es simplemente como nos están vendiendo hoy, de ir y por estar por ahí, ir a una iglesia un día, levantar la mano, tú estás en pecado mortal, estás en tipo de pecado, dijiste creo en Jesús, yo acepto a Jesús y ya. No, no es eso. Creer en el Señor es hacer la voluntad del Señor. Porque si yo creo en Dios, tengo que creer que Él me ha dicho, si haces la voluntad, puedes heredar el reino de los cielos. Porque si tú no haces la voluntad de Dios, pues estás en desobediencia, no vas a poder heredar el reino de los cielos. Entonces creer es que yo debo creer que todo lo que dijo debo cumplirlo. Toda su palabra, toda su voluntad, sus mandamientos. Entonces es muy importante. Entonces, esas maldiciones del Antiguo Testamento están abolidas para el que crea, el que ha nacido nuevamente y permanece fiel. Pero para el que no, para el que lo ha rechazado, ¿qué va a pasar? Permanece. Entonces las partes del Antiguo Testamento, ¿qué está abolido y qué no está abolido? Bueno, esas son cosas que debemos tener en cuenta. Las maldiciones están abolidas para el que cree y ha nacido nuevamente. Para el que no, ahí están las maldiciones y quedan para ellos. Y mucho más porque negó y no recibió, ¿quién? Al enviado de Dios, al mismo Dios. O sea, no ha recibido al mismo Dios. Si Dios ha enviado a sus elegidos y dice que el que no reciba a sus elegidos no hace parte de su pueblo, imagínense a los que no recibieron a su propio Hijo. O sea, quien no recibió a Dios, cuanto más no va a ser parte del pueblo de Dios. Entonces, tampoco el bastardo, el nacido de mujer prostituta, podrá entrar en la iglesia del Señor hasta la 10ª generación. Los amonitas y los moabitas no entrarán jamás en la iglesia del Señor, ni aún después de la 10ª generación. ¿Ya? Ya sabes que los moabitas y los amonitas no eran creyentes en el Dios de Israel. Ellos tenían otros dioses. Entonces por eso el Señor les prohibía entrar a ellos en el lugar santo. Mire, si en los antiguos tiempos
Es que recuerden que la palabra dice que el antiguo tiempo es una figura de lo que sería el nuevo tiempo. La vida en el templo era tan estricta en el Señor. Ahora en el Nuevo Testamento dice Pablo en Hebreos que nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote, en el cual en el templo de Él, que lo administra en el cielo, Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Ya no un templo de rocas ni de manos, ni hecha por manos de hombres. Así que déjense creer, de estar creyendo por ahí, que hay sectas donde le dicen que ellos están construyendo iglesias porque eso es una casita que le están dejando a Dios. Déjense de creer tantas fantasías y bobadas. Porque si hay algo que los protestantes le critican a los católicos, es decir, que los católicos hemos construido iglesias para tener a Jesús encerrado allí en el cofre donde guardan las hostias. Y critican porque dicen que Dios no mora ahí en templos de roca. Si Dios no mora en templos de roca, ¿cómo me vas a decir a mí que tú estás creando una casita para Dios? Eso es cierto. La iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros. Eso que tú ves se llama casas de oración. ¿Ya? Son casas de oración. Entonces no podemos decir que Dios mora, que Dios está morando en una casa de roca. No, ni Dios mandó a construir casa de roca. Ni Dios pidió que le hicieran casitas para... No, Señor, eso es falso. Porque entonces tú me vas a supeditar que Dios va a estar allí. Entonces no va a estar en mi casa. No va a estar cuando yo vaya y ore en el lugar despoblado, en la montaña, en cualquier otro lugar. Me está supeditando a Dios allí. Y no es así. Recuerden que Dios abolió esa parte. Ahora donde Él está en el templo, que es su reino, ahora el templo es algo espiritual. Y nosotros entramos a ser parte de ese templo. Y es en nuestro corazón donde hacemos un altar para Dios en ese templo grande. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos sumerge allí en todo eso. Entonces, para tú entrar a ese templo, ¿cómo tiene que estar? Bien presentado. Tú tienes que estar intachable, íntegro. Porque dice el Evangelio en una de las parábolas que si tú no te encuentras adecuadamente presentado para eso, el Señor te va a decir, ¿y tú cómo estás aquí con esas vestiduras manchadas? No, tú no puedes estar aquí. Y dice el Evangelio que lo saca. No puedes estar en la fiesta ni presentarte a la fiesta con la vestidura manchada. El Señor te va a expulsar. Entonces en los antiguos tiempos el templo, Dios era estricto, no podía presentarse, mira, no se podía presentar el hijo de la mujer prostituta. Que el hijo él no tuvo, como dice, culpa de lo que hace su madre. Pero recayó la culpa de la madre sobre él. Y Dios decía, no va a entrar ese hijo pecador. No va a entrar allí. Porque esa figura del templo del Antiguo Testamento es la figura de la ¿qué? Del reino de los cielos, de lo que es el templo en el cielo, donde el Señor es el que administra y es el sumo sacerdote. ¿Qué va a entrar allí? Pulcro. De hecho, si los sacerdotes no se presentaban adecuadamente o hacían algo que no era adecuado que pasaba, dice la Biblia que cuando comenzó, de hecho, si usted lee en el libro de Levítico, cuando comenzaron a oficiar los sacerdotes, hubo un hijo de Aarón que hizo algo indebido allí. ¿Y qué pasó? Dios le dio muerte enseguida. O sea, dentro de esa cobertura no puede existir nada manchado ni nada indebido allí. Ese era en el templo en los antiguos tiempos. Ahora hay un nuevo templo, pero por decirlo así, no un templo de manos, sino es el reino de los cielos, que no tiene un lugar visible en la tierra, sino que es la vivencia con el Señor, todos alrededor del Señor. Y el Señor nos da una cobertura invisible, pero donde estamos todos los hijos de Dios que están allí. Y dentro de esa cobertura están y reciben la cobertura los que estén dentro de la gracia de Dios. Si no estás, no puedes recibir. Y por eso serás sacado de allí.
Y por eso no recibe, el Espíritu Santo no te va a dar. Y por eso ustedes ven que hay personas que a veces van y hay un grupo de personas orando y hay uno dicen, pero yo recibí una efusión fuerte, y otro dice, no, yo no sentí nada. ¿Por qué esos algunos no recibieron? ¿Por qué otros sí reciben? Porque hay cosas que están ahí dentro de ti. Entonces siempre hay que mirar cómo me presento ante Dios. A veces tenemos carga de nuestros antepasados, nuestros padres, y a veces estamos viviendo aún la vida de nuestros antepasados porque suele suceder. ¿Sí se han dado cuenta? Que muchas veces los hijos heredan a veces los patrones familiares. Eso se ve mucho, todavía se sigue viendo. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que romper con todo eso. Y solo se rompe todos esos patrones que son indignos ante Dios es ahora en Cristo Jesús. Entonces allí la maldición se rompe también, porque para eso viene el Señor, para romper toda maldición, pero el que no, le sigue aplicando todavía eso del Antiguo Testamento. Entonces los amonitas, mire cómo eran, adoraban otros dioses. Hoy en día, ¿cuáles serían los amonitas y los moabitas de este tiempo? Son todos aquellos que todavía su Dios es el dinero. Y ahí tenemos a muchos que su Dios es el dinero y están predicando en el nombre del Señor. Díganme ustedes cómo creen ustedes que va a estar. Hay muchos que van a buscar a Dios y es para que les dé lo que necesitan. Esos son moabitas y amonitas. Simplemente viven ¿para qué? Como dice Pablo, su Dios es el vientre. Queriendo decir que las necesidades físicas de ellos, eso es lo que ellos buscan. Su vanidad, su egocentrismo, su banalidad, la fantasía del mundo. Esos son los amonitas. Ya esos que buscan tener reconocimiento, estos que hoy se matan por los likes, por ser influencer, otros que por tener muchos estudios, otros que por tener mucho dinero, otros porque tener fama. Todos esos son dioses, pero el Dios más fuerte es el dinero. Esos que hoy por el dinero, mira, se dejan comprar conciencia, la dignidad. Esas mujeres, qué tristeza que dicen que tener un OnlyFans, eso es empoderamiento, que eso es una forma de salir adelante, desvergonzadas. Decir eso. Entonces, esas son las amonitas, esos son los moabitas. Esos no van a entrar al templo de Dios jamás. Esas vestiduras no van a poder entrar. Y ellas pueden decir, creo en Dios. Porque esa gran mentira que le han vendido los protestantes, que simplemente por decir yo creo en Dios y me arrepiento en mis pecados, creo en Dios y me arrepiento, pero tú sigues en esa vida, pues ya tú estás, ¿cómo dice? Salvo. Es cierto que tú puedes un día arrepentirte de todo lo que has hecho, ese día te tocó el Espíritu, te arrepentiste, pero hay muchas personas que ese día sintieron tanto el impacto, se arrepintieron y duraron un tiempo buscando las cosas de Dios y después volvieron otra vez. Entonces por eso no podemos decir que esa persona ese día es salva, no. Ese día comenzó un proceso y por eso la palabra de Dios dice el que persevere hasta el final. ¿Y cuándo es el final? Que ese arrepentimiento que tuviste ese día y esa voluntad de ese día y esa entrega de ese día tiene que permanecer todos los días hasta el día que te mueras. Entonces por eso la palabra de Dios dice hasta el final. El que persevere hasta el final se salvará. Eso está claro, lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. El que persevere hasta el final. El que persevere hasta el fin será salvo. Entonces esos son los moabitas, esos son los amonitas de este tiempo. En aquel tiempo los moabitas y los amonitas en realidad creían en otro Dios. No creían en el Dios de Israel, creían en otros dioses. ¿Ya? Y practicaban
y hacían unas prácticas rituales y consagraciones a esos dioses. Por eso siempre Dios le decía a los israelitas que no se juntaran con ellos, ni mucho menos comieran las comidas que ellos comían, porque esas comidas ellos se las presentaban a esos tipos de demonios y eso eran espíritus malignos y demonios engañados, se le ofrecían a ellos. Entonces los amonitas y los moabitas no entrarán jamás en la iglesia del Señor, ni aun después de la 10ª generación, porque no quisieron socorreros en el viaje, negándose el pan y el agua cuando saliste de Egipto, y porque sobornaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de la Mesopotamia de Siria, para que te maldijese. Aunque no quiso el Señor Dios tuyo oír a Balaam, antes porque te amaba, convirtió su maldición en bendición tuya. Vea importante esto. Y esto es una enseñanza muy grandiosa que la escuché precisamente el domingo Francisco, y mira que aquí se ve algo de eso. Mira que tus enemigos fueron a pedir que te fuera mal. ¿Y qué pasó? Que Dios te encontró bien y esa petición de la maldición la convirtió en ti ¿qué? En bendición. Por eso si la gente ora por ti o busca hacerte daño, debemos saber que si nosotros estamos en gracia con Dios, todas esas maldiciones que ellos lanzan, Dios las va a convertir para nosotros ¿qué? En bendición. Porque porque sobre todo cuando esa maldición sale, porque yo le estoy obrando a Dios, ¿sí? Porque una cosa es que me lancen una maldición por cosas malas que yo haga. No, estamos hablando de aquellas maldiciones porque tú obres en el nombre del Señor, te las lancen. Por ejemplo, vamos a suponer, mira que muchos a Francisco le dicen que es un hijo del demonio, que es un aliado de Satanás. Esas maldiciones que le están lanzando, por lo que él predica y dice, pues obviamente eso es algo que el Señor lo va a convertir en bendición. ¿Por qué? Porque ellos están escuchando la palabra y de allí que están sacando eso, no es por otra cuestión que Él esté haciendo. Cuando nosotros estamos haciendo lo correcto y lo que manda Dios y de ahí se desprende eso, entonces se va a convertir esa maldición que ellos piden en bendición para nosotros. Pero también es muy importante saber algo con respecto a esto, que lo dijo precisamente el domingo Francisco. Cuando Dios hace justicia de lo que malo que a ti te han hecho, una persona vino y te hizo un daño grande en tu vida, no sé, tal vez te quitó tu esposo, tu esposa, tal vez te robó algo importante, te robó en el negocio, te hizo quebrar el negocio, no sé, hizo algo que te dolió mucho y quebró mucho en ti, interiormente tu corazón y todo eso. Y resulta que tú pasó un tiempo, y el Señor que quiere que todos nos salvemos, pues le dio un tiempo a esa persona. ¿Para qué? Para trabajar. Tú orabas a Dios justicia por eso. Y tú le orabas a Dios justicia por eso. Dios escuchó tu oración. Y resulta que hay personas que a veces decimos que como Dios no le resuelve las cosas en un tiempo corto como esperan, entonces dice Dios se olvidó. Recuerden que Dios también busca que tú y esa persona también se salven. Entonces Dios muchas veces es lapso dando tiempo. Si le dio 2000 años a Satanás para que se arrepintiera, pues a esa persona también les va a dar tiempo. Entonces Dios le da un tiempo y actúa en ese tiempo. Y resulta que tal vez en ese tiempo ya resulta que en ese tiempo ya no atendió, se acabó el tiempo. Bueno, actuaciones, algo que haya actuado el Señor. Resulta que el Señor hace justicia de lo tuyo. Y tú te enteras, mira, la que me quitó en pozo ahora está en cama, ahora está mal, ahora están arruinados, ahora está enferma, ahora está en esto. Bueno, en diferentes cosas. Comenzó a sufrir algo peor de lo que tú sufriste, o no sé, de lo que te hizo. Entonces Dios te está haciendo justicia de la situación allí. Y no porque Dios esté vengando a todos sus hijos haciéndole daño a otros, no. Porque Dios primero siempre busca que aquellos que hicieron daño puedan tener el arrepentimiento. Pero si no tienen el arrepentimiento,
Dios obra en justicia. Entonces, cuando eso sucede, si tú, al ver que Dios te hizo justicia, te alegraste de esa calamidad que dices, mira, la que me hizo, qué bueno, ahora tiene el doble que yo, ahora mira, está más arruinada que como me dejó, mira, está más sufriendo que yo, eso se te devuelve nuevamente para ti. Si ustedes no lo sabían, ojo, pues no lo dije yo, lo dijo el domingo Francisco. Y eso me quedó a mí, porque muchas veces tenemos muy mal esa parte. Uno ve muy seguido eso en las personas, eso. Que cuando ven a aquel que le hizo tanto daño, que cayó en la crisis o en algo peor, dice que se lo merecía. Muy bien que le haya pasado. Porque es que él hizo tal o ella hizo tal. Y ojo con eso, porque eso puede desatar para nosotros furia de Dios. Porque nosotros no nos podemos, como hijos de Dios, desear ni alegrarnos en él. Dice la palabra de Dios que la justicia es solo para Dios. Quien debe establecer la justicia es solo Dios. ¿Ya? Por eso cuando Pedro sacó la espada, le dijo, deja eso allí, que solo Dios hace justicia de todas esas situaciones. Entonces hay que darlo en manos de Dios y nunca alegrarnos de ello. No sé si ustedes escucharon eso el domingo, yo sí lo escuché y le dejo allí para que sepan eso, ojo a eso. Entonces aquí dice, de Dios le convirtió esa maldición en bendición. Con estos pueblos no harás paz, ni les procurarás bienes jamás en todos los días de tu vida. Mire, hay una cosa, uno puede tener misericordia con el hermano, pero cuando tú ves que tiene la buena voluntad, pero si tu hermano tú no la ves en buena voluntad, entonces mejor esperar otro tiempo. Pero ojo que hay muchas veces hay personas que están buscando es dañarnos y hacernos daño, pues tienes que tener tú la sabiduría también para darte cuenta que hay personas a veces que en realidad se acercan a ti es para buscarte, investigarte y hacerte daño. Por eso siempre hay que estar unido a Dios para que Dios nos dé la luz y poder discernir esas situaciones, o que nos muestren sueños, o que nos guíe. A veces hay que saber guardar cierta distancia de cierto tipo de personas. No con odio y no nosotros, como dice, indisponiendo, ni tratar de decir, de hablarle a las otras personas. No se junte con esa persona. No. Ni estar hablando más de las personas y levantando falsas calumnias, porque recuerden que ese no es de Dios. Pero nosotros en nuestra prudencia sabemos que hay cierto tipo de personas en las cuales nosotros debemos tener cierto tipo de ¿qué? De cuidado. Por ejemplo, si tú tienes un grupo de amigos que antes tenías, que te das cuenta tú que viven en el adulterio y viven fanfarroneando y tomando y todo eso, pues tú los puedes saludar, pero ¿qué dices? Tú no te sirve, ese tipo de compañías no son las adecuadas, sobre todo si tú las ves que todavía siguen en lo mismo y ese disfrute y tratando de decirte, pero ven, tal, no, ¿qué te vas a poner? Por ejemplo, yo recuerdo cuando comencé, mis amigos con los que andaba me decían, vamos a tomar, si tú antes tomabas con nosotros, es un momento, ahora tú no puedes, ahora no te vas a tomar unos tragos ahí, no te vas a emborrachar, tómate unos tragos y todo eso, si uno no tiene que meter, todo ese tipo de personas que viendo que tú estás en eso, ni respetan eso y te están tratando de meter en esa vida desordenada, pues, como dice, esos son el tipo de que tú tienes que decir, ponle allí la distancia. Tienes que saberle poner la distancia. Entonces hay cierto tipo de personas a las cuales uno tiene que saberle poner la distancia, porque hay una cita bíblica en el libro de Corintios que dice que las malas amistades, no, las malas costumbres dice que las malas conversaciones, hay una, eso depende la traducción de la Biblia. Por ejemplo, en una dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, ponerte a hablar con todos esos pendecieros te va a ayudar, te va a corromper a ti el corazón o las buenas costumbres.
Hay otro que dice las malas amistades. Por eso hay un dicho que dice por ahí, dime con quién anda y te diré quién eres. Dime con quién anda y te diré qué puedes llegar a ser. Entonces son cosas que uno tiene que tener en cuenta. Mira lo que dice acá en esta otra Biblia. No deis lugar a la seducción. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Ya? Las malas conversaciones. O sea, esas malas relaciones. Lo que nos enseñaron nuestros padres. Ojo de estar andando con esa persona. Que una cosa es poder compartir con el pecador, donde nosotros le mostramos al pecador la buena obra de Dios, el testimonio de Dios, la palabra de Dios y el buen ejemplo de la vida. Y otra es estar compartiendo continuamente con ellos. Uno le dice, cierta vez una mujer preguntó eso, que ella estaba en los caminos de Dios y una vez preguntó, es que ella tenía unas amigas con las que andaba, pero ellas la invitaban a tomar cada ratico y ella se iba para el apartamento donde estaban las amigas y decía, yo no tomo, pero ellas sí me ofrecen, pero ya yo no tomo. Entonces, que si era malo ir allá con ella, yo le decía, pero si ella cada vez que te invitan te están ofreciendo y todo eso, ¿qué carachas haces tú allá? ¿Qué carachas haces tú con unas personas que no te están ayudando a edificar? Y que si tú estás construyendo un camino de acercamiento a Dios, ¿para qué te vas a meter con esas piedras de tropiezo? Tú no tienes que meterte, hay algo que tienes que saber decir. Nosotros no nos podemos meter en el terreno del enemigo. Porque si nosotros nos metemos en el terreno del enemigo, nos absorbe. Nosotros tenemos que estar en nuestro terreno. Porque si él se mete en nuestro terreno, nosotros lo cogemos y lo apaleamos. Pero si tú te metes en el terreno de él, él te coge. ¿Cuándo me meto yo en el terreno de él? Bueno, cuando tú te vas a esa reunión y te pones a mirar con el deseo a la mujer ajena. Cuando tú vas allá y te pones a tomar. Cuando tú te pones allá y te pones a chismear, levantar falsos testimonios. Cuando tú allá te pones a hacer negocios raros. Cuando tú estás robando de a poquito. Ahí te estás metiendo en el terreno de él y ahí coge. Te metiste en su terreno y él allí te coge. Y te exprime. Por eso no te metas en esos terrenos. Tienes que estar en tu terreno. Y a ellos tienes que traerlo ese a tu terreno. No tú ir al terreno de ellos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué qué? Porque eso nos puede corromper, nos puede dañar. Sobre todo si estamos iniciando. Además, nosotros no estamos ya para perder el tiempo en ello. Sobre todo si ya tú eres una persona que le comenzaste a servir a Dios. Si tú eres una persona que ya has comenzado a servirle a Dios y recibiste una autoridad para servir, ya usted no tiene que perder tiempo en absolutamente nada con eso. ¿Ya? A menos que sean personas que estén buscando, que sí te escuchen. Tú lo ves, puede ser una persona que sigue tomando, que sigue en pecado, pero él te llama, tú eres amigo de él, y tú vas y él te escucha y él te respeta y todo eso, bueno, tú le hablas. Y tú dices, bueno, esta persona está escuchando, porque hay muchas personas que a veces comenzaron así y un día el Señor los tocó. De hecho, si te escucha con respeto es porque hay algo, sino que tal vez eso es lo que lo tiene atado, no ha dado para que el que rompa y adentre, se entre. Porque recuerdo yo el testimonio para los que conocen a don Omar, que era vecino de Francisco. Él cuando comenzó a escuchar no creía en él y él se decía, pero entonces él le comenzó a llamar la atención todo lo que él decía. Y él se ponía delante de Francisco a tomar y él tomaba muchísimo, si recuerdo bien el testimonio. Pero él en medio de eso respetaba lo que le decía y le comenzaba a hacer preguntas, pero venga, dígame esto, dígame esto, dígame esto. Y él no dejaba la bebida, pero le comenzó a dar inquietud sobre lo que él decía. Y él a veces estaba tomado, lo llamaba y le hacía preguntas. Y ahí tomaba, le hacía preguntas, él le respondía. Hasta que un día él tomó la decisión de no tomar y ahí sí lo comenzó a escuchar sin embriaguez y a entregarse. Y oye, mire, es una persona que Dios ungió para la obra.
Entonces, tenemos que saber discernir eso. ¿Ya? Tenemos que saber discernir eso. Con estos pueblos, o sea, con este tipo de personas no harás paz, ni les procurarás bienes jamás en todos los días de tu vida. No tendrás en abominación al idumeo, pues que es hermano tuyo, ni al egipcio, pues fuiste peregrino en su tierra. De nada aquello que te pueda llevar a perdición, no te juntes con ellos. Si te están invitando y te están llevando, no tienes nada que hacer por ahí. Los descendientes de estos entrarán a la tercera generación en la iglesia o pueblo del Señor. Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda acción mala. Si hubiera alguno entre vosotros que se haya hecho inmundo a causa de algún sueño nocturno, saldrá fuera del campamento. ¿Ya? Aquel que se haya hecho inmundo a causa de algún sueño nocturno. ¿Ve? Ahí es donde dice que la actuación de que tanto el enemigo como la carne y como Dios actúan en la vida nuestra en los sueños. Los sueños son un tesoro inagotable del ser humano, que muchos no le prestan atención. Pero miren, en los sueños a veces el enemigo perturba y daña y actúa. Seduce también en la carne allí. Y en el sueño también Dios muestra, revela y actúa y obra. Entonces, mire aquí, lo está diciendo la palabra, no estoy diciendo yo. Mire, ¿qué podemos entender si decimos? Si hubiera alguno entre vosotros que se haya hecho inmundo. ¿Y qué significa la palabra inmundo en este contexto? La palabra inmundo en este contexto está queriendo a aquel que se haya tenido relaciones indebidas. Pero está diciendo a causa de algún sueño nocturno. Saldrá fuera del campamento. O sea, mire cómo tendrían que estar tan intachables para enfilarse y para estar dentro del pueblo de Dios. Si hoy nosotros somos soldados de Dios y cuando vamos a misión en otras personas, por eso es importante nosotros saber cómo nos vamos a presentar frente a esas personas. Por eso, como dice uno, todos los días debe estar preparado para la misión de Dios. Porque estamos, como dice, siempre allí, debemos estar siempre allí, dispuesto y preparado. Como el instrumento, cuando Dios diga, te necesito, ve. Ya tú tienes que estar preparado. Muchas cosas no te va a decir, Señor, es que la otra semana te necesito. No, tú tienes que estar listo para todos los días. Libre de toda cosa inmunda o de toda cosa que sea inmunda. En este caso, actualmente, debe ser todo aquello que sea impureza, todo aquello que sea del pecado, ¿ya? Pero sobre todo la impureza sexual, porque por ahí te contamina la carne. Y si estás en impureza sexual, es muy fácil contaminarte. Por eso es muy importante, ojo, que hay muchas personas a veces que tú las ves que están en fornicación y están imponiendo manos. Eso es delicadísimo. Personas que están en adulterio están imponiendo manos. Delicado. Tanto para el que impone las manos como para el que se deja poner las manos. Por eso no todo el mundo está autorizado para poner manos. Y sobre todo los que están autorizados deberían tener una gracia y una protección con Dios, porque si no se van a contaminar más. Porque recuerden cómo era que expiaban los pecados en el antiguo tiempo. Ponían la mano sobre la cabeza del animal, hacían la herida y allí expiaban los pecados. Entonces, cuando se impone las manos, está pasando. El que impone las manos podría estar ¿qué? Recibiendo todo ello. Y si está en pecado, también te podría contaminar a ti. Entonces, es algo viceversa de tener mucho cuidado con eso de la imposición de manos en la cabeza. Entonces, el que se haya hecho inmundo saldrá fuera del campamento y no volverá hasta que por la tarde se haya lavado con agua. Y puesto el sol regresará a los reales.
Señalarás un lugar fuera del campamento donde vayas a hacer tus necesidades naturales, llevando un palo puntiagudo en el cinto, con el cual harás un hoyo, cubriendo después con la tierra sacada el excremento. Porque el Señor Dios tuyo anda en medio del campamento para librarte y entregar en tus manos a los enemigos, y así tus reales deben estar limpios y no se debe ver en ellos cosa sucia, porque el Señor no te abandone. No entregarás a su dueño el esclavo que a ti se acogiere. Habitará contigo en el lugar que gustare y vivirá tranquilo en una de tus ciudades sin que le inquietes. Mira que esta parte habla de la presentación. O sea, hay algo que está aquí que nos habla de unas cuestiones de la presentación de Dios, de todo esto que se van a presentar a la guerra, de cómo estar presentable tanto interiormente como exteriormente. Si ustedes recuerdan la vez que estuvimos leyendo el libro de Levítico, la vestidura sacerdotal, en los antiguos tiempos no utilizaban interior. O sea, era el vestido largo y por dentro no tenían interior los hombres. Y en las vestiduras sacerdotales viene y dice que para ellos poder oficiar delante de Dios, Dios les mandó a diseñar como un interior, por decirlo así, pero en los antiguos tiempos era algo largo. Y sobre eso venía allí la vestidura sacerdotal, tratando, dice allí, de tapar lo que eran las partes nobles del sacerdote. Ahora, acá hay unas determinaciones acerca de cómo deben ser llevar esa parte del aseo y del cuidado de cada uno de ellos. Debe tener una representación muy importante para Dios, dándonos a entender que hay unas prescripciones en Dios que son tanto exteriores como interiores, y que solo Dios conoce y Él sabe el porqué. En este caso, mira las instrucciones precisas que les da a ellos. Porque si no se hacía así, el Señor los abandonaba. Porque aquí está diciendo que si no es así, para que el Señor no te abandone. O sea, tiene que ser cosas más como de búsqueda de obediencia. En mi entender, tal vez son situaciones que tienen que ver más en la búsqueda de la obediencia de cada uno de ellos. Porque, por ejemplo, ¿quién iba a saber que tú tuviste un sueño inmundo en la noche? Dime, ¿quién lo iba a saber? Si nadie puede saber qué soñaste tú, solo Dios. ¿Cómo ibas a saber tú? Entonces quiere decir que ahí estaba ¿qué? La obediencia y la sinceridad de cada quien. O sea, ahí tú no podrías ocultarte. Porque si eso sucedía, entonces vendría un castigo sobre ti, y muchas veces también venía sobre el pelotón. Porque a veces a causa de uno Dios sucedían cosas, como es la situación de los tiempos de los macabeos. Por algunos que tenían ídolos en su bolsillo, mira que Dios hizo que perdieran en ese momento la batalla. Porque tenían ídolos allí. Y cuando el rey se dio cuenta que tenían esos ídolos ahí, Dios se metieron la pata estos hombres. ¿Qué hicieron? Y pues trató de ir y ofrecer un sacrificio a Dios para ver si los perdonaba. Pero eso, ya que trató él de ofrecer un sacrificio, como lo ofrecían en los antiguos tiempos. Pero ahí no está la opción de que Dios haya perdonado eso. Además que es muy difícil. ¿Por qué? Porque ellos no murieron en arrepentimiento. Al contrario, ellos murieron sabiendo la ley y transgrediendo la ley libremente. Y eso daba ¿qué? Condenación directa. No podemos creer que un rey con unas monedas y unos sacrificios con la moneda le iba a dar a ellos
la salvación. No podría darle salvación. Porque ellos tenían unos ídolos y eso da condenación. Entonces lo que quiso más bien el rey con eso, y es la mala interpretación que hay dentro de la iglesia, es que el rey no mandó exactamente para que ellos fueran perdonados y entrar al cielo, no. Sino que el rey se dio cuenta que el pueblo ya había cometido, que sus soldados cometieron un craso error y que esa desobediencia ahora iba a caer sobre todos ellos. Entonces él como rey tiene que arreglar cómo y cómo hacían antes para arreglar las cosas con Dios. Hacían un gran sacrificio hacia Dios. Entonces él mandó a hacer un gran sacrificio hacia Dios para que Dios les diera una oportunidad a ellos, borrar todo lo que estos hombres hicieron, pero no borrar el pecado de ellos, sino lo que ellos hicieron y las consecuencias que tenían sobre ellos. Entonces lo que buscaban esas monedas que el rey envió donde los sacerdotes, no era que perdonaran la culpa para que ellos entraran al cielo, de lo cual es la cita bíblica que toman para decir que puedes orar por muertos, pero que es falso. Lo que el rey intentó fue decir que anularan para que Dios se arrepintiera de castigarlos a ellos y los volviera a acompañar, porque hasta ese momento Dios estaba con ellos. Dios los acompañaba a ellos y de hecho iban ganando la batalla. Pero ¿qué pasó? Ellos cometieron, entonces el rey trató de que ya, bueno, volvamos, que Dios vuelva a tener misericordia de nosotros y nos acompañe en las batallas y en las luchas. Eso fue lo que intentó, enviando allá las monedas y los sacrificios. No fue que estos salieran de allá donde estaban y meterlos en el cielo, como hoy nos tratan de decir, que pagar misa para yo ayudarte a meter al cielo. Eso es como comprar la salvación, eso no puede ser así. Entonces, ese es más o menos para tener en cuenta. Entonces, sí, porque cómo iban a saber entonces de los sueños, entonces acá. Entonces, ahí lo que estaba mirando Dios era más bien el operar de la obediencia de ellos, la sinceridad de ellos. Era cultivar en ellos, porque cuando yo te pongo estas cosas, que tal vez no le iban a edificar en la guerra, era cultivar dentro del corazón de ellos un sometimiento, una obediencia en ellos. Entonces, esas cosas lo que buscaban era cultivar la obediencia en los corazones de ellos. Esas cosas sencillas, pues cultivar la obediencia. Tienen que practicar eso. Y ahí ver la obediencia de Dios en esas cosas y otras más. Entonces dice aquí, no entregarás a su dueño el esclavo que a ti se acogiere, habitará contigo en el lugar que gustare y vivirá tranquilo en una de tus ciudades sin que le inquietes. No haya entre las hijas de Israel ninguna ramera ni hombre fornicador entre los hijos de Israel. Imagínate, tu Dios no quiere entre su pueblo ni prostitutas ni fornicarios. Y hoy tenemos qué cantidad de gente viviendo en fornicación y aún así diciéndonos, muriendo en fornicación y creyendo que pagándole una Eucaristía al que murió en fornicación y adulterio, yo lo voy a sacar para entrarlo al cielo con mis oraciones. No, Señor, murió libremente en fornicación, se condena. Murió libremente en adulterio, se condena. Porque si Él murió libremente sin que nadie lo... y sabiendo y conociendo la ley, pues fue una decisión de Él de tomar, de vivir así. Y eso fue vivir en contra de lo que Dios manda. Estás viviendo en desobediencia a Dios. No te importó si Dios te dijo, porque en los 10 mandamientos dice, no fornicarás. Y tú viviste y moriste así, pues tú lo decidiste así en tu libertad. Pues cada quien decide, decide cómo en la vida qué va a recibir en sus decisiones. Entonces, mire, para Dios era algo en los antiguos tiempos, era algo demasiado estricto. No debe haber ninguna prostituta ni fornicario entre ustedes. ¿Por qué? Porque el hombre tomaba a la mujer y se casaba enseguida. No la vas a coger como por ahí el arte como viven hoy
de acostarse con uno y acostarse con otro y disfrutar con uno y disfrutar con el otro. Y disfruta, hija mía, hasta que encuentres al tuyo, al que verdaderamente hay con cuál acoplas. Entonces, y ahí pasa de gozando de uno en uno y en uno en el otro. Y ahí nunca encuentras la luz ni la gracia de Dios. ¿Cómo vas a vivir y ser feliz? Y ojo la prostitución, porque hoy la prostitución, es triste lo que voy a decir y es fuerte, pero mire, hay muchas mujeres que viven en prostitución y no están cobrando. Y no voy a explicar, ya ustedes sabrán eso. Hay prostitutas que cobran y hay otras que no cobran, pero están viviendo en prostitución. ¿Y qué significa prostitución? Simplemente a las que se acuestan con uno, se acuestan con el otro, las que su cuerpo lo entregan sin ningún tipo de pudor y sin ningún tipo de ¿qué? De arrepentimiento ante Dios. Nada de moral ni nada de eso. Entonces, hay una gran diferencia allí y la hay de distintas clases. Entonces, ojo, que está diciendo aquí que eso no es grato a Dios. Por ejemplo, vamos a ver hoy la prostitución aceptada por la sociedad. Esas mujeres que se desnudan por las redes, eso es prostituirse. Están prostituyéndose. Y hay algunas que le sacan beneficio a eso porque monetizan su cuenta, como hay otras que no, muestran su cuerpo, todas las vacaciones que hacen y van mostrando todo el cuerpo y todo eso y no sacan ningún beneficio. Y ahí están mostrándole el cuerpo a todo el mundo. Las mujeres, mujer, el cuerpo tuyo, la desnudez tuya, solo para que la vea tu esposo. Y la desnudez del hombre solo para que la vea la esposa, no para que lo vea todo el mundo. No el público tiene que ver los senos de esa mujer. No todo el mundo tiene que estar viendo la cola de esa mujer. No todo el mundo tiene que estar ese cuerpo. Van a la playa y es más lo que muestran que lo que tapan. Eso ante Dios es horrible. Pero ¿qué pasa? Como no les está cayendo un rayo del cielo y no los está fulminando, creen que están bien. Como la sociedad va caminando feliz en eso, creen que Dios está ante eso. Pero Dios ante eso está indignado. Y no le ha bajado el fuego porque Dios es misericordioso. Pero la prostitución grande que tiene la sociedad hoy en día es más grande que la que hubo en Sodoma y Gomorra. La prostitución que existe hoy en día está gravísima. Porque antes en Sodoma y Gomorra no andaban hoy mostrando los cuerpos como lo hacen aquí. Porque hoy practican la prostitución de Sodoma y Gomorra, pero también hoy la nueva prostitución y la ves tú mostrando libremente y gratuitamente y que todo el mundo los ve. Porque entonces les gusta que le den like, los corazoncitos. Simplemente por unos corazoncitos. Entonces le interesan los corazoncitos, pero no les interesa lo que Dios piense acerca de eso. Y ahí está la gran diferencia. Esos son amonitas. Esos son los moabitas. Que dice aquí en la palabra de Dios. No haya entre las hijas de Israel ninguna ramera ni hombre fornicador entre los hijos de Israel. No ofrecerás en la casa de tu Señor Dios para cumplir cualquier voto que hayas hecho. La paga de la prostitución ni el precio del perro. Por ser uno y otro abominable en la presencia del Dios Señor tuyo. Imagínate, es abominable. Usted ha escuchado la palabra que significa la palabra abominable. Imagínate tú, la prostitución y la desnudez ante Dios, esa prostitución de hoy en día es abominable. No solo es fea ante Dios, sino que es abominable. ¿Qué es abominable? Que es detestable y repugnante y ofensivo ante Dios. Así que díganle, y a las mujeres que lo vean, están mostrándote desnuda con vestido de baño en playa y mostrándote fotos en redes, eso es abominable ante Dios. Esas que abren que OnlyFans y mostrándose desnuda para venderse a otro, eso es abominable ante Dios. Esas mujeres que dicen que eso es emprendimiento, que eso es una forma de vivir, eso es abominable ante Dios. Eso es abominable ante Dios. Y ojo con ello. Ojo con ello porque lo peor es que
Hay gente que dice, ay, pero ya si quiere vivir así, déjenla, esa es la vida de ella. Tú también haces parte de esos abominables. Porque ese no debe ser la expresión de alguien que tiene temor de Dios. Una cosa es yo respetar lo que él haga, pero yo en mi boca jamás debe decir, ay, déjenlo, que es la voluntad del no. Yo respeto la decisión de la vida de él, pero eso ante Dios es abominable. Esa debe ser la expresión. Si te la pregunta, porque uno tampoco debe salir allá a decirle a la gente ahora, no, es que eso es abominable. Porque a veces si uno no le pregunta las cosas, no debe decir. Pero si a ti te dan el espacio y te han preguntado, usted sin temor alguno, sea el papá de la niña, sea la mamá de la niña, es mejor que te dejen de hablar. Pero es que te voy a decir una cosa. Si tú estás sentado con el papá y la mamá de la niña y ellos no te preguntaron, pues tú no tienes la obligación de decir. ¿Ya? No te preguntaron. No te vas a meter en la vida. Pero si el tema llega y te pregunta y hay una forma, tú dices, con todo lo que Dios me ha enseñado y he aprendido, y sabiendo que es algo difícil de escuchar, lo que hace de desnudarse y hacer esto es abominable ante Dios. Y no estoy de acuerdo porque es abominable ante Dios. Respeto la decisión si lo toma y si lo hace y lo quiere seguir haciendo, pero ante Dios es abominable. En el mejor de los casos uno podría llegar a decirle a la persona que eso es inadecuado ante Dios. Vea, no voy a decir nombres, pero hay muchachas jóvenes de la comunidad, de amistades y eso. Es más, una vez me vi una señora que fue la misma que me hizo la pregunta si ella podía estar con esas amigas que toman y que la llaman cada rato aunque no toman. Cierto, vi un contenido de ella en redes donde hacía bailes exóticos. Una mujer casada, con hijos, sobre todo hijos que ya pueden tener, de un hijo de 12 años ya tiene la capacidad de darse cuenta que esos bailes que está haciendo una mujer son bailes exóticos. Una mujer casada, con hijos de 12 años, ¿qué puede estar haciendo esos bailes que son, como dice uno acá en la costa, plebeyos, plebe, ante Dios abominable, haciendo esos bailes? Eso es detestable también. Y vemos que hay esa gran dificultad para poder entender eso, creer que mire, desde lo que es un baile, estamos haciendo, teniendo una conducta abominable ante Dios. Bailar es malo, bailar no es malo, pero depende de lo que bailamos y cómo lo bailamos. Pero eso también hay que enseñárselo a los jóvenes de que nacen, de pequeños. Pero ¿cómo no van a nacer un joven teniendo unos bailes tan abominables ante Dios si desde los cumpleaños de 7 años, de 6 años, van y contratan a un payaso? O sea, que refiriéndome exactamente a los payasos. O sea, no estoy hablando de un hombre, sino contratan a un payaso o a algún animador. ¿Y qué música les pone un animador en una fiesta de 7 años? 7 años. Una fiesta de un niño de 6 años. Y en una fiesta de 7 años, ¿por qué tiene que haber una música tan repelente como el reggaetón? Y sobre todo esa música. Y los ponen a bailar ese tipo de música. Y a esos niños, la champeta y todo eso, que son tipo de música que son tan insinuosos. Y bailar ese tipo de insinuosos. ¿Dónde están esas madres? ¿Dónde está el discernimiento de esas madres? Tal vez son de las mismas que se ponen a hacer ese baile. Entonces, son cosas que debemos estar prestando atención desde ahora en adelante. Es mejor que te digan apagado, que te digan retrógrado, lo que quieras, pero que tu hijo no llegue a hacer eso. Ni dejarlo hacer eso y hacerle saber que eso ante Dios es abominable. No prestarás a usura a tu hermano ni dinero, ni granos, ni otra cualquier cosa, sino solamente a los extranjeros. Ojo.
Entonces aquí tendríamos nosotros que tener una distinción entre quién es el extranjero y quién es el hermano. Porque teníamos que trasladar entonces esto al día de hoy, porque está diciendo el Señor, hay algunos que sí le puedes prestar a usura y hay otros a que no le puedes prestar a usura. Entonces, ¿a quién le puedes prestar a usura y a quién no? Pues normalmente a tus hermanos que son familiares cercanos, a tus hermanos de la comunidad, que tú sabes que son de una necesidad que tiene urgente, pues no, ¿cómo le vas a prestar a usura? Otra cosa es que tú, a una persona desconocida, y tú ya teniendo como que te dedicaste y creaste una cooperativa, y tú creaste una cooperativa y esa persona es una persona normal que llega a ofrecer, pues a ese tú le puedes ofrecer con usura. Pero a aquel hermano tuyo que tiene la necesidad, no le puedes prestar a usura. Tenemos que tener en cuenta eso. Y siempre presta lo que tú sabes que lo que vas a prestar es algo que sabes tú que vas a poder perder. O sea, en caso que se llegue a perder, no vaya a ser eso que te vaya a crear una gran calamidad. Porque, por ejemplo, ya hemos hablado ampliamente, pero vuelvo a decir, si tú tienes 150,000 pesos guardados y con eso tú vas a pagar el recibo del agua y de la luz, y eso son lo único que tienes y lo tienes guardadito ahí, y te toca pagar esos dos recibos, vamos a poner el 20, y tú el día 5 van allá a buscarte a ti. Y tú dices, ay, es que necesito 150,000 pesos. Y tú dices, tú tienes que saber que sí tiene los 150,000, pero en realidad no tiene 150,000. Y usted con toda la autoridad le puede decir, no los tengo. Y usted ante Dios no está mintiendo. Porque tú no tienes para prestar. Tienes el dinero, pero no tienes para prestar. Porque tú no puedes prestar lo que a ti te falta o te llegue a faltar. Porque si esa persona no te paga a tiempo por alguna ocasión X o Y, no te llega a pagar el 20, ¿qué va a pasar? Te van a cortar el agua y la luz. Y si no te llega a pagar definitivamente, ¿qué pasó? Ahora te toca salir a ti corriendo a prestar plata. Y si nadie te presta, ¿qué va a pasar? Vas a seguir cogiendo un paga diario, que es lo que hace la gente hoy. Entonces, no prestes lo que no es tuyo. En cambio, si tienes 300,000 pesos y no tienes más nada que gastar, ahí sí. Bueno, yo saco mis 150, me queda esto y con esto puedo prestar. Entonces, para que sepan eso. No le prestarás a usura a tu hermano ni dinero, ni grano, ni cualquier otra cosa, sino solamente a los extranjeros. Mas a tu hermano le has de prestar sin usura lo que necesita para que te bendiga el Señor Dios tuyo en todo cuanto pusieres mano en la tierra que vas a poseer. Cuando hicieres algún voto al Señor Dios tuyo, no retardarás el cumplir, porque tu Señor Dios te lo demandará, y si lo retardares, te será imputado a pecado. Si no llegares a prometer o a hacer el voto, no habrá en ti culpa. Yo tengo una hermana que nos presta y nos cobra intereses. A menos que sea un negocio de ella. Por ejemplo, si ella puso una cooperativa, puede ser tu hermana de la comunidad, pero ya es un negocio, ya montó el negocio. Ya tiene un negocio montado y que es de préstamo, porque una cooperativa es que se dedica, es como los bancos, que se dedica un banco. Los bancos viven es de préstamo. Entonces, si ella lo tiene como un negocio, puso una cooperativa, alguna cosa, pues ya eso es diferente. Ahora hay que mirar en ese caso a cuánto te está prestando. Porque si te está prestando por encima de lo legal, ahí sí ya tiene un problema. Ahí sí ya tiene un gran problema. Cuando hicieres algún voto al Señor Dios tuyo, no retardarás el cumplirlo, porque tu Señor Dios te lo demandará, y si lo retardares te será imputado a pecado.
Ojo los que hacen promesas a Dios, por eso es importante, mejor no hagan promesas. Cumplan lo que quieren prometerle a Dios, pero no lo profieran, no lo digan. Señor, te prometo y te juro, no lo hagan. Mejor vaya usted y hágalo. Es delicado eso, entonces no prometan nada, mejor vayan y hagan. Porque es delicado ante Dios. Te imputarán eso como pecado. Si no llegares a prometer o hacer el voto, no habrá en ti culpa. Lo que dije. Si no lo cumpliste, pero tú no hiciste, o sea, si tú no cumpliste eso, pues no te va a pasar nada porque tú no prometiste nada. Pero si tú prometes y no cumples, vas a imputar un pecado simplemente por algo que no podría ser pecado, pero el hecho de no cumplirlo ya se te imputa como pecado. ¿Ya? Pero lo que una vez salió de tus labios, lo que les dije, lo has de cumplir y ejecutar como lo prometiste al Señor Dios tuyo, puesto que de tu propia voluntad lo has hecho y con tu misma boca lo has pronunciado. Nadie te obligó a hacer eso. Si entrares en la viña de tu prójimo, come cuantas uvas quisieres, mas no te lleves ninguna. O sea, no robes a tu hermano. Puedes pedir a tu hermano, pero no le robes a tu hermano. Llevarte ya sería robar a tu hermano. Ojo con robar a tu hermano. Si entras en el sembrado de tu amigo prójimo, podrás cortar espigas y desgranarla con la mano, mas no echarás en ella la hoz. ¿Recuerdan el pasaje donde nuestro Señor Jesucristo pasó el día sábado cogiendo eso? Pues mira, podía hacerlo porque la ley le ofrecía, pero mira, los fariseos no se les ocurría, sino que como era sábado, ellos fue lo único que tuvieron en cuenta. Entonces, lo importante es que tú puedes tomar lo que es necesario en ese momento. O sea, si tú entras, y deberíamos nosotros tener en cuenta eso. Si yo tengo un lugar y mi hermano por alguna cuestión urgente necesita algo y eso a mí no me está faltando y lo tengo allí, pues que lo tome. No tengo por qué formar un pleito por eso. Claro, que el que lo va a tomar también debería tener la decencia de ir y pedirlo. Y al que se lo pide no debería tener el egoísmo de decir no te lo doy. Porque si lo tienes y lo necesitas, ahí donde se aplica el dicho, las cosas no son del dueño, sino el que las necesita. Oye, pero si lo tienes, te sobra, no lo necesitas, como vamos a poner el caso de los sembrados, pasó por ahí una persona, viene largo tiempo de caminar, necesita darle de beber a sus animales, si tú tienes un pozo bello, pues ¿para qué cómo le vas a cobrar? No, te voy a cobrar esa agua, o no puedes tomarte esa agua, dale de beber. Si quiere unos frutos para seguir caminando, que a ti te sobran esos frutos, ¿para qué? Déjale que coma. Porque para eso Dios nos bendijo. Bueno, en la vida de hoy en día, si tu hermano y tienes, pues también nosotros debemos saber pedir las cosas y no tomarlas porque ¿qué es lo que nos están vendiendo hoy en la sociedad? Esas ideologías políticas que hoy que las cosas deberían dármelas porque yo las necesito. No. Las cosas también deben ser dadas porque que la otra persona también debería darlas libremente. Así como yo las pido libremente me las deben dar. Si la otra persona no me la da, pues eso es una cuenta que tiene que dar a Dios. Pero por eso yo no me voy a levantar y decir, ahora tenemos que quitárselo a la fuerza. Que existe por ahí ese tipo de personas que tienen ese pensamiento. No, hay que quitarle ese que tiene, hay que quitárselo a la fuerza. Si él no lo da a la buena, hay que quitárselo a la mala porque el otro la necesita. Y eso no es lo que Dios manda. Ni esa es la visión de Dios. Esa no es la visión de Dios. Arrancarle porque el otro tiene simplemente porque tiene, no. Hay que pedirle a Dios que le cambie el corazón a la persona para que él aprenda a compartir de lo que tiene. Porque debería ser así. Porque si no, tú te haces un ladrón y un rebelde y entonces estás peor. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. ¿Ya? Tenemos que tener en cuenta eso.
de nosotros no robar y no tomar lo que no es nuestro. Saber pedir. También hay que saber decirle al hermano cuando se tiene la necesidad. Hay personas que a veces en la comunidad tienen unas grandes necesidades. Tenemos que también saber canalizar ¿para qué? Para poder ayudar. Decirle a las personas sin pena. Porque ahí en momentos tendrán necesidad. ¿Ya? Pero ojo, no abusar de eso. Porque es que verdaderamente hay personas que a veces intentan abusar. Y son muy abusadores. Personas que son muy abusadoras y eso. Bueno. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí terminamos el capítulo número 23 del libro de Deuteronomio.